Saludos, mis hermanos del programa Sintonía Divina. Este es el programa número 153, dedicado a la cuarta semana de Cuaresma. Y este domingo es un domingo muy especial. Letare, la alegría de la redención. Si bien es cierto, la Cuaresma es un tiempo litúrgico sobrio que impone el color morado de espera penitencial durante toda su duración, color del arrepentimiento preparatorio para la Pascua, en esta cuarta semana de Cuaresma tenemos un lindo matiz con el color rosado y un breve momento, una pausa alegre que se conoce como letare, que es el imperativo alegraos. Y este domingo del letare es un rayito de gozo por la verdadera alegría que nos trae la redención. Y durante la celebración eucarística de este domingo utilizaremos ornamentos rosados, flores en el altar que simbolizan el florecimiento pascual inminente, mediante signos sensibles, signos visuales, signos auditivos súper alegres, como por ejemplo esa canción que dice: qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor. El profeta Isaías, capítulo 66, nos recordará: regocíjate, Jerusalén, porque la fuente de nuestra alegría es que somos hijos de Dios y seremos salvados de la muerte por su infinita misericordia, porque Él nos da la gracia de la conversión, que toda esta semana repasaremos y reflexionaremos, y que aprenderemos que la misericordia del perdón a través de la conversión del corazón es más fuerte que cualquier pecado que hayamos cometido. No nos queda mucho tiempo para prepararnos para la Pascua, el paso del Señor mediante el sacrificio del Cordero Pascual, el Cordero de la Nueva Alianza. Pero después de la próxima semana, que es la quinta de Cuaresma, llegará el Domingo de Ramos y daremos inicio a la Semana Santa, que culminará con la resurrección de Jesús luego de su entrega amorosa en la cruz. Y este domingo, Letare, es una anticipación de esa gran alegría. Empezamos nuestras reflexiones. Se acercaron a Jesús todos los publicanos y los pecadores a escucharlo, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Ese acoge a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo esta parábola: Un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte que me toca de la fortuna. El padre les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se marchó a un país lejano, y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible, y empezó él a pasar necesidad. Fue entonces, y se contrató con uno de los ciudadanos de aquel país, que lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Deseaba saciarse de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Recapacitando entonces, se dijo: ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan, mientras yo aquí me muero de hambre? Me levantaré, me pondré en camino donde está mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Se levantó y vino donde estaba su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se le conmovieron las entrañas, y echando a correr, se le echó al cuello y lo cubrió de besos. Su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus criados: Sacad enseguida la mejor túnica y vestídsela. Ponedle un anillo en la mano y sandalias en los pies. Traed al ternero cebado y sacrificadlo. Comamos y celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado.
y empezaron a celebrar el banquete. Su hijo mayor estaba en el campo cuando al volver se acercaba a la casa, oyó la música y la danza, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Este le contestó: ha vuelto tu hermano, y tu padre ha sacrificado el ternero cebado porque lo ha recobrado con salud. Él se indignó y no quería entrar, pero su padre salió e intentaba persuadirlo. Entonces él respondió a su padre: mira, en tantos años como te sirvo, sin desobedecer nunca una orden tuya, a mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos. En cambio, cuando ha venido ese hijo tuyo que se ha comido tus bienes con malas mujeres, le matas el ternero cebado. El padre le dijo: hijo, tú estás siempre conmigo, y todo lo mío es tuyo. Pero era preciso celebrar un banquete y alegrarse, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y lo hemos encontrado. Sin duda alguna, esta parábola del hijo pródigo es una de mis lecturas favoritas, proveniente del Evangelio de Lucas. Esta parábola que hoy día estamos leyendo y que probablemente recordamos hace algunas semanas atrás, eh, también la leímos el día sábado, ¿verdad? Me parece que fue la segunda semana. Nos dice, a través de esta parábola, Jesús nos dice cómo es nuestro Dios. Este Dios que hoy Jesús nos muestra es como un Padre amoroso. Esta parábola justamente nos dice cómo es nuestro Dios y además cómo son los sacramentos de la confesión o reconciliación y la Eucaristía. Vamos por partes. Lucas nos quiere decir dos ideas fuertes. Dos. La primera, que Dios siempre perdona, siempre. Y la segunda, que Dios siempre celebra. ¿Notaron que al final de la lectura de esta parábola del hijo pródigo hay una gran fiesta? Qué oportuno mensaje para el tiempo de conversión y de penitencia. Tenemos en la lectura de Lucas tres protagonistas. El primero de ellos, el padre. Él es el protagonista, aunque la parábola se llama el hijo pródigo. Esta parábola también es conocida como la del padre amoroso, porque manifiesta una reacción muy diferente al modo de ser de sus hijos. Y este padre es el mismo Dios que, a pesar de las ofensas, desobediencias, del extravío de este hijo que se aleja de la casa paterna, pide su herencia y la despilfarra con prodigalidad. Lo espera todos los días en la puerta de la casa, que este hijo regrese. Y cuando lo ve venir de lejos, no espera a que llegue a pedirle perdón, sino que él corre, sale a su encuentro a abrazarlo. ¿Cómo sufrió por la ausencia de su hijo menor este padre? Igualmente, en la parte final es un padre que no entiende la reacción del hijo mayor, que no se une a la fiesta porque este Dios de amor es un Dios que celebra, es un Dios de fiesta, la fiesta del amor y del perdón. Fiesta porque dice, el hijo perdido ha sido encontrado, como la oveja y el buen pastor, ¿recuerdan? El padre que celebra porque puede volver a abrazar a su hijo y tenerlo en casa. Segundo personaje, el hijo menor, el hijo pródigo. Y la palabra pródigo puede tener varias acepciones, ¿no? Nos dice la Real Academia que se trata de una persona que despilfarra su hacienda y la consume en gastos inútiles, sin medida y sin razón. También es aquella persona que es muy dadivosa o que se trata también de aquello en la naturaleza que tiene o que produce
gran cantidad de algo. Por ejemplo, la tierra es pródiga si nos ofrece una buena cosecha. Los teólogos especialistas en la materia nos dan a entender que esta parábola, como decíamos al comienzo, más que una parábola del hijo pródigo, es la descripción del Dios de Jesús. El Dios que Jesús nos trae es el Dios Padre, ¿no? Que se aleja un poco del Dios de la antigua alianza, un Dios castigador, vengativo, que apoyaba al que guerreaba, al que se le tenía que hacer sacrificios de sangre. Y Él nos trae un Dios que es Padre nuestro. Ya lo hemos dicho también durante la Cuaresma. Tercer personaje, el hijo mayor. Una lamentable postura. Se sentía muy seguro de sí mismo y desprecia a su hermano pecador. Nada de amor para él, porque le llama, mira, ese hijo tuyo que pecó, se fue con su herencia y ahora vuelve. Esa escoria humana es un caso perdido, no lo quiero ver cerca de mí. No tiene amor en su corazón y por eso no quiere celebrar la vuelta del hermano pecador. Y le saca en cara al papá que es un fiel cumplidor de su palabra y eso basta para él. Yo cumplo todas tus órdenes. Y no hay amor ahí, no hay sentimientos, porque actúa como autómata. Y nos pasa muchas veces a nosotros que actuamos simplemente para cumplir la ley, para cumplir los mandamientos, y la religión no es un cumplimiento de mandamientos solamente, sino actuar de acuerdo con la ley del amor pleno, la ley de la misericordia, como el padre de esta parábola, el hijo mayor. Ah, qué lamentable postura. Hasta parece que no ama al padre. Yo hago lo que tú me ordenas. Para él es como si fuera el amo el que da órdenes y por lo tanto yo merezco una retribución. ¿Se entiende esto? Nos pasa, ¿no? Y reiteramos, tampoco tiene amor por el hermano porque no lo reconoce como tal, ese hijo tuyo. Fíjense qué contraria esta postura del hermano recto, del hermano obediente al Dios de Jesús, al Dios de la parábola, al Dios de la misericordia. ¿Se entiende? Nos pasa. Yo me quisiera quedar con dos expresiones muy bonitas, una de esta misma lectura, porque ahí yo contemplo el retrato mismísimo de Dios, ¿no? Allí se reconoce, por eso me gusta tanto esta parábola cuando dice, el padre lo vio, se conmovió y echando a correr, se le echó al cuello y se puso a besarlo. Lo que me hace acordar unas palabras del Santo Padre, San Juan Pablo II, que decía que esta parábola del Hijo Pródigo expresa de una manera muy sencilla la realidad de la conversión. Este es el tema que vamos a emplear durante casi toda esta semana. Dice San Juan Pablo II, la misericordia se manifiesta en su aspecto verdadero y propio cuando revalida, promueve y extrae el bien de todas las formas del mal existentes en el mundo y en el hombre. Continuamos. Salió Jesús de Samaria para Galilea. Jesús mismo había atestiguado, un profeta no es estimado en su propia patria. Cuando llegó a Galilea, los galileos lo recibieron bien, porque habían visto todo lo que había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían ido a la fiesta. Fue Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaún. Oyendo que Jesús había llegado a Judea, a Galilea, fue a verlo. Le pidió que bajase a curar a su hijo que estaba muriéndose. Jesús le dijo, si no veis signos y prodigios, no creéis. El funcionario insiste, Señor, baja antes de que se muera mi niño. Jesús le contesta, anda,
tu hijo vive. El hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Iba ya bajando cuando sus criados vinieron a su encuentro, diciéndole que su hijo vivía. Él les preguntó a qué hora había empezado la mejoría, y le contestaron: ayer, a la hora séptima, lo dejó la fiebre. El padre cayó en la cuenta de que esa era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó, él con toda su familia. Este segundo signo lo hizo Jesús al llegar de Judea a Galilea. Mis hermanos, esta lectura es un poco la repetición de lo que leíamos el lunes de la semana pasada, ¿no? Esto de acerca de que ningún profeta es bien recibido en su tierra. Y es porque nos hace falta, aún ahora, mucha fe. Nos falta consistencia de la fe. Especialmente nos pasa, especialmente nos ocurre cuando el dolor nos paraliza, cuando una pérdida se nos presenta, cuando el dolor nos pone a prueba. Nuevamente vemos un padre amoroso, pero ahora un padre preocupado, desesperado por la vida de su hijo, por la salud de su hijo, pero sin una fe madura, ¿no? Como la fe del centurión que pedía por su siervo. Una sola palabra tuya, decía el centurión, bastará para sanar. Pero este señor no, lo apura, lo presiona, lo apremia a Jesús para que vaya a su casa, como diríamos hacer hoy de manera moderna. Diríamos que vaya a hacer una curación de manera presencial y no como trabajo remoto de sanación. Dice que la distancia era como de 36 kilómetros, bastante distante, ¿verdad? Para esos tiempos. Aquí Jesús nos vuelve a cambiar el chip y nos dice que la fe no solamente es tocar una imagen o una tela, no es un número de magia, o creer en las energías del universo, ¿no? Me da mucha risa cuando cumplen años y dice que has dado la vuelta al sol, ¿no? Y no reparan en que quien te ha mantenido durante toda esa vuelta alrededor del sol, que es un año exactamente, es el creador del sol, de las estrellas, de la tierra, de tu vida, de tu salud. Tu corazón tiene hoy que dejarse tocar por la palabra del Señor que te pide: invítame a tu casa. Ya no importa la distancia que hayas puesto entre tu corazón y Jesucristo. ¿Cuánto? ¿36 kilómetros? Más de 36 kilómetros. La fe debe ser en la palabra de Dios, en el verbo divino. Míralo ahora en la cruz. Y esto es la sanación. Es el decreto de Jesús que dice: vete, que tu hijo vive. ¿Sí? Ese es el decreto. Lo más importante es que este funcionario real creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Pues con la fe nos hacemos dóciles ante Dios, como este funcionario que trajo el Espíritu de Jesús a su hogar verdaderamente con una conversión. Nos dice el Papa Francisco, nuestro Santo Padre, que ya está mejorando en estos últimos días. Nos dice: ¿creéis que Dios no nos escucha si le rezamos con insistencia? Él nos escuchará siempre y nos concederá todo con amor. Siempre que nosotros luchemos con Él a su lado, y nuestra alma precisamente será la oración la que nos hará sentir su presencia junto a nosotros. Tú te preguntarás: ¿está mal pedirle milagros a Dios? No. Pide, pedid y se os dará. Tocad y se os abrirá. Buscad y encontraréis. Sí, claro, pero tenemos que madurar mucho nuestra fe. Cuando conozcas todo lo que puede ser capaz de hacer Dios, verás cómo te puedes confiar, abandonar a su voluntad. Si tú quieres recuperar la vida, la salud, ahora en Cuaresma, eso es la conversión. Y cuando lo dudes,
Acuérdate de la hora en que te encontró el Señor y que tú y tu familia a partir de ese momento empezaron a creer en Él solamente por tu propia conversión. Eso lo debes tener muy en cuenta. Te invito ahora a que revisemos juntos el catecismo de la Iglesia Católica. En el numeral 2795, que dice: el símbolo del cielo nos remite al misterio de la alianza que vivimos cuando oramos al Padre. Él está en el cielo es su morada. La casa del Padre es, por tanto, nuestra patria. Pero ojo con esto: de la patria de la alianza el pecado nos ha desterrado, y hacia el Padre y hacia el cielo la conversión de corazón nos hace volver. En Cristo se han reconciliado el cielo y la tierra, porque el Hijo ha bajado del cielo solo y nos hace subir allí con Él, por medio de su cruz, su resurrección y su ascensión. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 2795. ¿Cuál es el milagro de Caná de Galilea? ¿La conversión del agua en vino? ¿Ahora la curación del hijo de un funcionario real? Sí, claro que sí. Y por eso mucha gente creyó en Jesús. Pero hay algo más grande. Hay un milagro más grande. El milagro de la fe que se pudo obtener, inclusive de manera remota, a una distancia de 36 kilómetros. Por eso te invito, mi hermano, a que repitas conmigo: ven, Señor, que tu hijo se muere. Y Jesucristo te dirá: no es necesario que yo vaya, ponte en camino y vivirás. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: mi Padre sigue actuando, y yo también actúo. Por eso los judíos tenían más ganas de matarlo, porque no solo quebrantaba el sábado, sino también llamaba a Dios Padre suyo, haciéndose igual a Dios. Jesús tomó la palabra y les dijo: en verdad os digo, el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que viene a hacer al Padre. Lo que hace éste, eso mismo hace también el Hijo, pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que él hace, y le mostrará obras mayores que esta, para vuestro asombro. Lo mismo que el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a los que quiere. Porque el Padre no juzga a nadie, sino que ha confiado al Hijo todo el juicio, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. En verdad os digo, quien escucha mi palabra y cree que el que me envió posee la vida eterna, no incurre en juicio, sino que ha pasado ya de la muerte a la vida. En verdad os digo, llega la hora y ya está aquí, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que hayan oído vivirán. Porque, igual que el Padre tiene vida en sí mismo, así ha dado también al Hijo tener vida en sí mismo, y le ha dado potestad de juzgar, porque es el Hijo del Hombre. No os sorprenda esto, porque viene la hora en que los que están en el sepulcro oirán su voz. Los que hayan hecho el bien saldrán a una resurrección de vida, los que hayan hecho el mal a una resurrección de juicio. Yo no puedo hacer nada por mí mismo. Según le oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió.
hermanos, este evangelio nos explica muy bien por qué Jesucristo hace curaciones y por qué también las puede hacer con autoridad en día sábado, como lo veremos en la lectura siguiente. También se nos explica de qué le acusarán para matarlo. Porque claro, no solo violaba el sábado, la ley del sábado, sino principalmente porque llamaba Padre suyo a Dios. Y la gente, especialmente los sacerdotes, maestros de la ley, pensaban que estaba blasfemando porque se igualaba a Dios. Jesucristo nos trae un mensaje bien importante, además de la sanación, de la liberación del de los demonios, las curaciones, las resurrecciones, nos trae un evangelio en el que se nos dice que todos, tú y yo, todos somos hijos de Dios, desde que Él nos ha creado y somos sus hijitos amados. Y debemos saber que además hay una relación de amor que une al Padre con el Hijo mediante el Espíritu Santo, que es la Santísima Trinidad. Y que esa relación es la nuestra por la gracia que nos envió a Jesucristo, por la que hemos sido y nos debemos sentir muy amados a pesar de nuestros pecados, porque podremos ser perdonados y curados, así sea en un día sábado, porque el Hijo del Hombre nos ha dicho que Él es el dueño del sábado y que por encima del sábado está el hombre, está la caridad, está la misericordia, está el perdón. El tiempo está hecho por Dios para sus hijitos. ¡Qué atrevimiento!, decían los maestros de la ley. Hasta dice hacer lo que ordena el Padre, ¿no? Qué atrevimiento el nuestro de sentirnos amados, bendecidos, perdonados por un amor real e infinito. Un amor mayor al de Abraham. Claro, porque Abraham ofreció a su hijo, pero se moría de pena porque iba a sacrificar al único hijo que tenía, siendo que Dios le había prometido una larga descendencia. Pero no llegó a ser el cordero del holocausto, si recuerdas. En cambio, Jesucristo sí fue entregado al holocausto. Ponte a pensar ahora en esta cuaresma que por más grande que sea el pecado que hayamos cometido tú y yo, beberemos el agua viva, volveremos a ver la luz. Por eso en esta lectura Jesucristo nos dice, viene la hora en que todos los que yacen en la tumba oirán mi voz y resucitarán. Los que hicieron el bien resucitarán para la vida. Y B, los que hicieron el mal resucitarán, pero para la condenación. Te invito a que reflexionemos en esta cuaresma lo que celebrábamos en la Navidad, el misterio de la encarnación. El Padre de Jesús lo envía. El Padre de Jesús es Padre nuestro. No lo hemos visto, pero su palabra, su verbo, está entre nosotros. Pero muchos que estuvieron cerca de él no le creyeron. Por eso dice, quien escucha mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no será condenado nunca porque pasó de la muerte a la vida, a la salvación, al perdón. Pero qué pena que muchos no lo entendieron así. Y a pesar de que Jesucristo hizo muchos signos, resucitó muertos, hizo milagros, no creyeron en él. Finalmente quedémonos con esta frase, fuerza, esta idea, fuerza, que dice Jesús al comienzo de esta lectura. El que no honra al Hijo, tampoco honra al Padre. Se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, una piscina que llaman en hebreo Betesda. Esta tiene 5 soportales, y allí estaban echados muchos enfermos, ciegos, cojos, paralíticos. Estaban también allí
un hombre que llevaba 38 años enfermo. Jesús, al verlo echado y sabiendo que ya llevaba mucho tiempo, le dice, ¿quieres quedar sano? El enfermo le contestó, Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se remueve el agua, pero cuando llego yo, otro se me ha adelantado. Jesús le dice, levántate, toma tu camilla y echa a andar. Y al momento el hombre quedó sano, tomó su camilla y se echó a andar. Y al momento el hombre quedó sano, tomó su camilla y echó a andar. Aquel día era sábado, y los judíos dijeron al hombre que había quedado sano, hoy es sábado, y no se puede llevar la camilla. Él les contestó, el que me ha curado es quien me ha dicho, toma tu camilla y echa a andar. Ellos le preguntaron, ¿quién es el que te ha dicho que tomes la camilla y eches a andar? Pero el que había quedado sano no sabía quién era, porque Jesús, a causa del gentío que había en aquel sitio, se había alejado. Más tarde, lo encuentra Jesús en el templo y le dice, mira, has quedado sano, no peques más, no sea que te ocurra algo peor. Se marchó aquel hombre y dijo a los judíos que era Jesús quien lo había sanado. Por esto, los judíos perseguían a Jesús, porque hacía tales cosas en sábado. Mis hermanos, ya lo dijimos. Y también hemos dicho que la frase de este domingo es letare, el ciego, el paralítico, el que no tiene movilidad. Todos se recuperan por el poder de Dios. Y tú, te pregunta Jesús, ¿quieres quedar sano? Recuerden que en esa época se pensaba que el enfermo era un pecador o que sus ancestros habían sido muy pecadores. Pero ojo con esto, era día sábado y Jesús le pregunta al paralítico de Betesda, ¿quieres quedar sano? 38 años enfermo. No era un enfermo de nacimiento, según se deduce, como el ciego, ¿se acuerdan? El ciego Bartimeo. Pero este hombre estaba muchos años postrado y con fe de curarse en esa piscina que cada cierto tiempo se agitaban las aguas porque estaba el espíritu sanador, pero en esta oportunidad Jesús se le presenta y no le pide nada, no le pide que tenga fe, no le dice nada. Y ni siquiera esta persona le responde si quería curarse o no, sino que puso mil excusas y pretextos y motivos porque ni en sueños aspiraba a ser curado por Jesús. Tenía 38 años postrado, ya estaba acostumbrado a su dolencia, a su postración. Jesús hoy no solamente nos habla, sino también nos escucha. Por eso nos pregunta, ¿tú quieres quedar sano? ¿Cómo lo responderemos tú y yo? ¿Con excusas como el paralítico de Betesda? No, pues, no. Háblale, hermano, háblale de tus necesidades, háblale de tus enfermedades, de tus debilidades, de tus pecados, de tus angustias, de todo aquello que nos tiene postrados en una camilla y que nos impide avanzar. Ay, pero el Señor ya nos conoce. ¿Sabes que Él conoce muy bien cuál es tu camilla? Sí, pues la camilla a la que tú y yo nos aferramos para no salir de nuestra parálisis espiritual. El pesimismo, la pereza, el desánimo, la falta de sobriedad, la soberbia, la lujuria. Yo quiero ser sano, sí, pero ahí nomás, Señor, ahí nomás, ahí nomás. No te preocupes, porque los demás siempre van a llegar antes. Yo no tengo a nadie que me lleve, siempre los otros, ¿no? Ponte a pensar, mi hermano,
¿Qué te quitó o quiénes te quitaron la fe, la alegría, la esperanza, el amor? Pero eso no nos va a pasar ahora en la Cuaresma, que es el tiempo de gracia, el tiempo de alegrarse. No nos debe faltar la fe. Este es el verdadero combate espiritual. Dejar de ser tibios, neutrales, como dice el Apocalipsis, porque no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Como decimos en el Perú, ni chicha ni limonada. Cuidado, cuidado, esta es una maniobra del mismo demonio que quiere arruinar nuestras almas. Sin embargo, Jesús hoy día te devuelve la movilidad. Levántate, toma tu camilla, echa a andar. Más adelante te va a decir, no vuelvas a pecar, no vaya a ser que te pase algo peor. Siempre que dejemos actuar la gracia de Dios y no le pongamos excusas, seremos salvados, seremos liberados. Roguemos a Dios para que en esta Cuaresma nos podamos dar cuenta que Jesús quiere sanarnos con su gracia. Ese es el propósito de la vida de Jesús. Para eso vino a la tierra, morir y resucitar. Por eso, en Cuaresma es momento, es tiempo de concienciar, mirar eso. El misterio de la encarnación que hemos celebrado en Navidad ahora tiene más sentido porque ya sabemos que esta encarnación ha sido con un propósito, con un objetivo, con una proyección hacia nuestra salvación. Esto lo vamos a ver muy nítidamente en las siguientes lecturas que pasamos a reflexión. Jesús dijo a los judíos: si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Hay otro que da testimonio de mí, y sé que es verdadero el testimonio que da de mí. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él ha dado testimonio en favor de la verdad. No es que yo dependa del testimonio de un hombre. Si digo esto, es para que vosotros os salvéis. Juan era la lámpara que ardía y brillaba, y vosotros quisisteis gozar un instante de su luz. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan. Las obras que el Padre me ha concedido llevar a cabo, esas obras que hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Y el Padre que me envió, él mismo ha dado testimonio de mí. Nunca habéis escuchado su voz, ni visto su rostro, y su palabra no habita en vosotros, porque al que envió no lo creéis. Estudiáis las Escrituras pensando encontrar en ellas vida eterna, pues ellas están dando testimonios de mí. Y no queréis venir a mí para tener vida. No recibo gloria de los hombres. Además, os conozco y sé que el amor de Dios no está en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibisteis. Si otro viene en nombre propio, a ese sí lo recibiréis. ¿Cómo podréis creer vosotros que aceptáis gloria de unos, de otros, y no buscáis la gloria que viene del único Dios? No penséis que yo os voy a acusar ante el Padre. Hay uno que os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Si creyerais a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo vais a creer en mis palabras? Clara confrontación entre la frase de hoy, que es el testimonio válido que da Jesús, frente al testimonio de otros profetas, ¿no? Jesús nos dice hoy que da testimonio en su favor. Dios da testimonio en su favor. Y lo dice muy, muy claramente, ¿ah? Dice que no habla de sí mismo cuando habla, sino que habla el Padre. Fíjate qué gran revelación.
Por eso decimos que las palabras del Evangelio son palabra de Dios. Por eso decimos, te alabamos, Señor. Esta es la palabra de Dios, porque cuando habla Jesús, no habla por sí mismo, sino está hablando el Padre creador que envió a su Hijo. Jesús reclama esa autoridad porque encontraba oposición en los dirigentes del pueblo, los sumos sacerdotes, que luego le condenarían, ¿no? En el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 594, se nos dice claramente que Jesús realizó obras como el perdón de los pecados, que lo revelaron como Dios Salvador. Algunos judíos que no le reconocían como Dios hecho hombre, veían en él a un hombre que se hace como Dios. Y lo juzgaron por esa razón como un blasfemo. 594 del Catecismo de la Iglesia Católica. Fíjense qué mala actitud de aquellos que, conociendo la acción liberadora de Jesús, no le hacen caso y por lo tanto no hacen caso a Dios. Confabulan contra él porque no tienen fe justamente. Y como, así como desecharon los testimonios previos de los profetas, inclusive el testimonio de Juan Bautista, que fue, vamos a decirlo de alguna manera metafórica, la última lámpara. ¿Se acuerdan que decíamos que él fue el último profeta precursor? Claro, porque inmediatamente después de Juan Bautista estuvo Jesús con nosotros. Pero Juan Bautista fue el último profeta, la última lámpara, porque él nos dijo claramente, preparen el camino al Señor. Ese que viene detrás de mí, no merezco ni siquiera amarrarle las cuerdas de las sandalias. Conviértanse, enderecen los caminos. Eso nos decía Juan Bautista, ¿recuerdan? Se dio un atisbo de luz. Y lo mismo pasó un par de milenios atrás con Moisés y los demás profetas. Otra obra libertaria realizada en el pueblo de Dios, en el pueblo elegido. Pero ahora Jesús se nos presenta como la persona que da cumplimiento a lo anunciado en las Escrituras, en lo anunciado por Moisés, en lo anunciado por los profetas y finalmente por Juan Bautista. Las Escrituras realmente contienen vida eterna porque dan testimonio de Jesús, pero las rechazaron quienes más las conocían, estas Escrituras de Isaías, de los profetas Miqueas, Baruch, que a todas nos hablan de Jesucristo, pero quienes las conocían de memoria fueron quienes más rechazaron a Jesús. Y Jesús les pregunta, en Moisés sí creen, ¿verdad? Pero ¿cómo creer en Moisés y no creer en Jesús? ¿Y qué me dice de todos los signos milagrosos que obró Jesús? De las cuales Jesús dice que el Padre le había concedido la posibilidad de realizar, y son obras las que hago para que den testimonio, estas obras den testimonio de mí y me acrediten como que soy el enviado por el Padre. Pero tampoco le quieren creer, no le dieron crédito. En el 548 del Catecismo de la Iglesia Católica, leemos algo bien importante que te pido que prestes mucha atención. 548 del Catecismo. Los signos que lleva a cabo Jesús testimonian que el Padre le ha enviado. ¿Ves? Aquí está. Invitan a creer en Jesús. Conceden lo que le piden a los que acuden a Él con fe. Por tanto, los milagros fortalecen la fe en aquel que hace las obras de su Padre. Estas obras testimonian que Él es el Hijo de Dios. Pero también pueden ser ocasión de escándalo. No pretenden satisfacer la curiosidad ni los deseos mágicos.
A pesar de tan evidentes milagros, Jesús es rechazado por algunos. Incluso se le acusa de obrar movido por los demonios. Qué testaruda esta gente. Inclusive solo se fijaban que era día sábado y no se fijaron que Jesús hacía obras milagrosas en favor de la dignidad del ser humano. Como hijo de Dios que eran, y como hijo de Dios que era también el que se beneficiaba con la curación. Justamente, mis hermanos, la Cuaresma nos prepara para que tú y yo empecemos por nuestra fe a creer en el amor de Dios, que nos restaura, que nos sana, que nos libera, que nos perdona. Y venimos insistiendo mucho que debemos pasar por la palabra de Dios, por la palabra de Jesús, para que podamos ser testigos válidos de Cristo en favor de nuestros hermanos, en favor de todas las naciones que necesitan conocer el Evangelio paz o paz. Por eso este programa, Sintonía Divina. Por eso evangelizamos y difundimos la palabra de Dios. Continuamos. Recorría Jesús Galilea, pues no quería andar por Judea porque los judíos trataban de matarlo. Se acercaba la fiesta judía de las tiendas. Una vez que sus hermanos se hubieron marchado a la fiesta, entonces subió él también, no abiertamente, sino a escondidas. Entonces algunos que eran de Jerusalén dijeron, ¿no es este el que intentan matar? Pues mirad cómo habla abiertamente y no le dicen nada. ¿Será que los jefes se han convencido de que este es el Mesías? Pero sabemos de dónde viene, mientras que el Mesías, cuando llegue, nadie sabrá de dónde viene. Entonces Jesús, mientras enseñaba en el templo, gritó, «A mí me conocéis, y conocéis de dónde vengo. Sin embargo, yo no vengo por mi cuenta, sino que el verdadero es el que me envía. A ese vosotros no lo conocéis. Yo lo conozco, porque procedo de él, y él me ha enviado». Entonces intentaban agarrarlo, pero nadie le pudo echar mano, porque todavía no había llegado su hora. Todavía no había llegado su hora. Qué difícil fue, y aún lo es ahora, entender que Jesús de Nazaret es realmente el Hijo del Hombre. Pon atención, porque ahora Juan nos dice que Jesús andaba por Galilea y la recorría enseñando a la gente, pero ahora de manera anónima, porque ya se estaba celebrando la fiesta de las tiendas, ¿no? Conocida también como la fiesta de los tabernáculos, fiesta judía en la que se daba gracias por la cosecha del año, recordando que el Dios de Israel cuidó al pueblo durante 40 años de peregrinación por el desierto. Por tercera vez oímos que los judíos querían matar, pero dice que todavía no había llegado su hora. Dice que solo estaban esperando el momento. Jesús, mis hermanos, ya sabía que era su fin. Por eso sube a Jerusalén a la fiesta de manera anónima, pero no se pierde la oportunidad de enseñar. Algunos creían en él, mientras que otros cuestionaban sus obras, diciendo que, ¿cómo si nosotros sabemos quién es este? Sabemos de dónde procede, sabemos sus orígenes, porque cuando venga el Mesías va a tener un origen oculto. Fíjense lo que Jesús aclara que independientemente de su origen, él no venía por su cuenta, porque a quien él llama el verdadero, ¿no? La verdad es quien me envía.
Aquí notamos que no tenían ni idea de que él era el enviado de Dios, a quien Jesús decía conocer y proceder de él, ya que el Padre es el que lo ha enviado. Y por supuesto, lo hemos dicho ya, esto fue una blasfemia flagrante para los judíos y por eso intentaron aprehenderlo. Pero él se les escabulló y no lo lograron hacer porque no había llegado la hora. Porque esto está diciendo claramente que hay un designio, hay una hora. Justamente en Cuaresma es cuando nos debemos esforzar por intentar comprender quién es Jesús de Nazaret. Algunos de entre la gente que habían oído los discursos de Jesús decían, este es de verdad el profeta. Otros decían, este es el Mesías. Pero otros decían, ¿es que de Galilea va a venir el Mesías? ¿No dice la Escritura que el Mesías vendrá del linaje de David y de Belén, el pueblo de David? Y así surgió entre la gente una discordia por su causa. Algunos querían prenderlo, pero nadie le puso la mano encima. Los guardias del templo acudieron a los sumos sacerdotes y fariseos, y estos les dijeron, ¿por qué no lo habéis traído? Los guardias respondieron, jamás ha hablado nadie como ese hombre. Los fariseos les replicaron, ¿también vosotros os habéis dejado embaucar? ¿Hay algún jefe o fariseo que haya creído en él? Esa gente que no entiende de la ley son unos malditos. Nicodemo, el que había ido en otro tiempo a visitarlo y que era fariseo, les dijo, ¿acaso nuestra ley permite juzgar a nadie sin escucharlo primero y averiguar lo que ha hecho? Ellos le replicaron, ¿también tú eres Galileo? Estudia y verás que de Galilea no salen profetas. Y se volvieron cada uno a su casa. ¿Cómo se le complicaron las cosas a Jesús, no? Señal que la Pascua ya está cerca. Y ahora vamos a repasar algunas lecturas del Evangelio y que no nos extrañe que Jesús haya dicho cosas como las siguientes. ¿Pensáis que he venido a traer paz a la tierra? Os digo que no, sino división. Lucas 12. Quien no está conmigo está contra mí, y quien no recoge conmigo desparrama. Lucas 11. Y también dijo, no es posible servir a dos señores a la vez. Mateo 6. Ya hemos dicho que la fe no es una opción. Perdón, ya hemos dicho que la fe es una opción, no es una obligación. Que no podemos ser tibios, ¿verdad? Lo hemos dicho. Esto es bien importante para reflexionar en esta Cuaresma. Jesucristo, como acabamos de escuchar, provocaba las más radicales reacciones, opuestas, 180 grados. Unos lo aceptaban como el Mesías y otros, como las autoridades judías, querían, por el contrario, apresarlo. Los militares decían, jamás ha hablado nadie así. Los guardias del templo decían eso a los sumos sacerdotes y los sumos sacerdotes pensaban que ya los habían embaucado. Ahora, la pregunta es, ¿cómo lo tomas tú? ¿Como un caudillo, como un político, un aspirante a ser un gobernante, un profeta, o lo aceptas como el Hijo de Dios, como el Hijo del verdadero Dios? Y esto me hace recordar mucho lo que dijo Simeón el día de la presentación en el templo. Este niño será signo de contradicción, en Lucas capítulo 2. Fíjate, la crítica siempre rodeó a Jesús porque Jesús hablaba del amor, porque quebrantaba las leyes del sábado.
porque comía sin lavarse las manos, porque se rodeaba de gente pecadora y gente del pueblo. Nos toca ahora a ti y a mí seguir el maestro de maestros, al hijo amado, al modelo de vida que debe ser para ti y para mí, no solo en esta cuaresma, sino nos estamos preparando, caminando penitencialmente rumbo a la casa. Hacemos nuestra oración final. Señor, danos un corazón puro, renuévanos por dentro con espíritu firme. Esta semana hemos experimentado que tú nos amas como el padre del hijo pródigo de la parábola. Te pedimos que nos hagas sentir ese mismo amor del padre del hijo pródigo para con nuestros hermanos pecadores, sentir realmente preocupación por su falta, sentir nostalgia por el hermano ausente, buscar al que está perdido y esperar en la puerta como el padre del hijo pródigo. Porque ese que se ha alejado merece nuestro perdón, merece que estemos permanentemente buscando el amor. Tú, Señor, nos has enseñado ese amor. Quieres que ninguno de tus hijitos se pierda. Por eso compartimos contigo tu aflicción, tu sufrimiento, y vamos contigo a buscarlos para que vuelvas a tenerlos entre tus brazos. Y así viviremos una verdadera cuaresma de reconciliación, de restauración de nuestras almas y de reconciliación con nuestros hermanos. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo y Señor nuestro, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con nosotros, que nos acompañe durante esta semana y que sigamos sintiéndonos bendecidos, perdonados y especialmente sentir esta sintonía divina. Dios les bendiga, mis hermanos.